Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado ¿Cómo desarrollar una estrategia de blindaje fiscal? Mi nombre es Saúl Ramírez y es un gusto acompañarles esta tarde. Antes de iniciar, queremos reconocer especialmente a Vitel y a Corporativo Tres Puntos por su colaboración para el contenido y desarrollo de esta capacitación. Muchas gracias a ambas empresas por acompañarnos y por ser parte de esto. Y bueno, pues en el panorama actual de México, la fiscalización ha evolucionado radicalmente, dejando atrás auditorías tradicionales para dar paso a una vigilancia digital, automatizada y en tiempo real. Gracias al uso de la inteligencia artificial, al cruce masivo de datos y a la contabilidad electrónica, cualquier discrepancia operativa detona alertas automáticas que pueden paralizar un negocio en cuestión de días. Ante este escenario, pues es muy importante desarrollar una estrategia fiscal, entendiendo esta como una metodología que no consiste en reaccionar, sino en anticiparse. Se trata, por ejemplo, de auditar nuestra propia información de manera constante, con las mismas métricas que usa la autoridad y estructurar un soporte documental que no se pueda refutar tan fácilmente. En este webinar profundizaremos exactamente en ese aspecto con el acompañamiento del maestro Luis Ángel Sámano Ábrica, socio director corporativo de Tres Puntos. Luis Ángel es un destacado jurista y consultor especializado en derecho de las empresas, sociedades mercantiles, reconstrucción corporativa y propiedad intelectual. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Xochicalco. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Administrativas de la UABC. Su amplia trayectoria académica se complementa con múltiples certificaciones en Legal Tech, Gobierno Corporativo y Derecho Mercantil Internacional. Y bueno, actualmente funge, como comentaba, como socio director del Corporativo Tres Puntos y cuenta con experiencia como evaluador de proyectos de inversión y asesoramiento legal. Paralelamente mantiene su actividad académica dentro de el posgrado y a nivel de licenciatura en CETES Universidad, Universidad Iberoamericana, Universidad Xochicalco y UABC. Muchas gracias, Luis Ángel, por compartir el día de hoy con nosotros parte de tu experiencia. Y pues antes de iniciar, invitarles a todas y a todos a que vayan colocando o escribiendo sus preguntas en la sección destinada para ello, que van a encontrar en la parte central inferior de sus pantallas. Más adelante, ya casi al final de la sesión, vamos a iniciar una sesión de preguntas y respuestas, como comúnmente lo hacemos, y ahí estaremos resolviendo, bueno, estará Luis Ángel resolviendo todos esos planteamientos. Y pues Luis Ángel Sámano, te dejo con el micrófono y con la presentación para que nos apoyes con la exposición. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, Saúl. Gracias por la invitación, a Vitel, a Incomex. Y pues gracias a todos los que se conectan para compartir esta presentación que, pues como bien se ha mencionado, lleva por título ¿Cómo desarrollar una estrategia de blindaje fiscal? Eh, de cierta manera, o la forma como se va a ir conduciendo la presente charla, vamos a irla construyendo a través de cuatro capítulos o partes, ¿no? Primeramente vamos a entrar en lo que pues, se refiere al blindaje fiscal, ¿no? Entender el riesgo para pasar a decidir qué es la sustancia, instalar un control y lo que es la operación, ¿no? Primeramente, pues es importante tener claro que cuando hablamos de blindaje fiscal se pueden venir diferentes conceptos o ideas a la mente, ¿no? Y no necesariamente hablar de blindaje fiscal tiene que ver con una estrategia que vaya orientada al no cumplimiento, ¿no? Al contrario. De hecho, si alguien está viendo la autoridad fiscal, en todo momento, pues hay que pagar impuestos, ¿no? Los impuestos es una obligación consagrada en el artículo 31, fracción cuarta, ¿no? Nuestra obligación como mexicanos de contribuir. Y para esto, pues vamos a desglosarlo a partir de dos preguntas iniciales, ¿no? ¿Cómo se desarrolla una estrategia? ¿Y qué es el blindaje fiscal? ¿No? Y una estrategia desde el punto más práctico es una serie de pasos, una metodología, como se mencionó, en la cual va a ir encaminada a poder lograr lo que estamos proyectando, ¿no? Es decir, toda la serie de pasos que vamos a desarrollar para lograr nuestro objetivo.
Y el blindaje fiscal lo vamos a conocer como precisamente ese escudo, esa armadura, ¿no? Por lo tanto, una estrategia es anticipar, documentar y responder, ¿no? Bajo estos tres acciones es como la desarrollamos. ¿Qué hacemos? Anticipamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se habla de prevención versus reacción, ¿no? O sea, la estrategia no solamente debe estar encaminada a ya tengo el problema, ahora reacciono, tengo el procedimiento administrativo en materia aduanera o contribuciones omitidas, o tengo el procedimiento administrativo de ejecución y desarrollo la estrategia. Eh, Todo esto surge antes de, ¿no? ¿Para qué? Para cuando se llegue podamos tener documentado, que es este punto importante, documentar cada una de las operaciones y con función de ello responderlo. Y por blindaje fiscal vamos a hablar de no un mecanismo como evasión, sino como orden, control y defensa inteligente, ¿no? Ciertamente, conforme va pasando el tiempo, vamos encontrando diferentes conceptos o vamos desarrollando nuevas formas de denominar, ¿no? Que esto no es más que control, ¿no? O sea, es control operativo administrativo, es seguir la contabilidad desde su punto más básico, desde el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de la contabilidad fiscal, desde el artículo 33 del Código de Comercio, desde el 76 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que nos hablan simplemente todo lo que hay que tener, lo que hay que cumplir, ¿no? Y en ese sentido, nos va a llevar a estos dos puntos, ¿no? Hablar de blindaje nos habla de una decisión y a tener la evidencia de la misma, ¿eh? Es decir, no se busca ocultar ni impedir revisiones, ¿no? No se trata que contener un esquema de blindaje o no haber sido revisado anteriormente sea sinónimo de cumplir, ¿no? No es para que no puede llegar a ver ese primer pensamiento, ¿no? Tengo una estrategia, tengo un blindaje y por lo tanto no me va a revisar la autoridad. Pues la autoridad en todo momento tiene la facultad de revisarlo. Digo, es una de sus facultades, sus aprobaciones, es una de sus facultades discrecionales. Eso no se debe de buscar impedir, ¿no? Lo que se va a buscar es que al momento de que suceda, ¿cómo vamos a responder, ¿no? Entonces, eso lo vamos desarrollando en diferentes etapas, ¿no? Primero, pues la base legal, ¿no? Ese es el punto de partida de un todo. Tampoco se trata de decir que el blindaje fiscal es el todo. Simplemente es una herramienta de toda una construcción que va de la mano de otras áreas, contable, financiera, de comercio, la parte de cumplimiento, y el cumplimiento es muy, muy, muy amplio, ¿no? Que aquí va a haber una mecánica muy importante que es la gestión del riesgo. Ahora, eso va a tener un propósito, ¿no? ¿Para qué cumplo? Cumplo desde el primer punto de partida, que es porque la ley así me obliga, ¿no? ¿Para qué? Para poder, al momento de llevar a cabo la ejecución real, que esto va a ser muy, muy importante, ¿no? Que lo vamos a ir conociendo como la materialidad, de lo cual vamos a tener evidencia y, como en todo punto, tener lo que son los responsables. Y los responsables no es más que nada quienes llevan a cabo la operación, ¿no? Por lo tanto, regreso. Cumplir no nos evita una revisión. Permite llegar construir todo lo que es una historia congruente y una evidencia disponible, ¿no? Por eso es que una de las grandes novedades que se ha puntualizado ha sido la de la materialidad. Es decir, la autoridad fiscal ha sido cada vez más clara y puntual con lo que se refiere a la materialidad del acto, ¿no? Y esto, regreso, no es que surja algo que no existía antes, simplemente que ya se tienen mayores mecanismos para ello, ¿no? Y vamos a desarrollar estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué operación sería más difícil defender el día de mañana, ¿no? Y esto generalmente se está habituado a primero acciono y después voy a buscar la parte preventiva, ¿no? Y estamos archivando información fiscal o estamos gestionando un riesgo fiscal. Y esto es muy importante porque no se trata de un cumplir por el simple hecho de cumplir a como yo comprendo que lo debo de cumplir, ¿no? Ya existe una mecánica. Y ese punto de partida que nos da la ley, regresamos al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, 33 del Código de Comercio y en muchos casos 76 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, más las disposiciones que nos da las reglas de miscelánea fiscal en el anexo 24. Tenemos también un punto de reforzamiento muy importante y que nos genera de repente mayor
propensión a la capacitación, como en el anexo 24, en las reglas de comercio exterior. Es ahí donde debemos ir midiendo la mecánica. Por eso es que se habla, y de manera muy clara se expresó al inicio, de una metodología. O sea, el blindaje fiscal no es simplemente un diseño que surge para no cumplir, es un diseño que surge para cumplir, precisamente, ¿no? Para darle toda esa estructura. Tradicionalmente, si ya las disposiciones legales, fiscales o de comercio exterior suelen ser demasiados y suelen ser muy amplias en cuanto al catálogo normativo, pues lo único que vamos a hacer es ordenarlo, ¿no? Irlo diseñando de acuerdo a la actividad y perfil de operaciones, que eso es muy, muy importante, ¿no? Por lo tanto, pues consiste en un orden y control sostenidos por cuatro pilares, ¿no? Aquí presentamos lo que son cuatro pilares, que es la legalidad y la sustancia, ¿no? Es decir, la parte de interpretación de la norma, que vamos a tener algunos artículos muy, muy importantes, como el 5A del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de la razón de negocios. Vamos a tener el recientemente reformado artículo 49 del Código Fiscal, el artículo 13 ter, también muy importante. La trazabilidad, que esto se ha incorporado o este concepto ha sido cada vez más replicado como ese seguimiento puntual, ¿no? La trazabilidad no es más que hechos, datos y documentos, ¿no? El hilo conductor y congruencia de las operaciones. El gobierno, que es una parte que cada vez va resonando más, el buen gobierno corporativo. Claro, en lo general, en nuestro país, cerca del 90% de las empresas pues son pymes, ¿no? Entonces, por lo general, sobre todo lo que son las sociedades del sector financiero o las entidades financieras son quienes tienen un gobierno corporativo muy robustecido. Y esta práctica cada vez se va incorporando más y más a la forma de crear, construir y operar una empresa, ¿no? De hecho, podemos consultar el código de mejores prácticas de lo corporativo, del Consejo Coordinador Empresarial, para ir conociendo, ¿no? Un primer contacto que no es más que disposiciones que vienen de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, ¿no? Entonces, en el gobierno, ¿qué es lo que nos vamos a centrar entre la operación? No se trata de operar simplemente como pensemos que debe de operarse. Hay ya líneas y pautas, como es quién dirige, quién ejecuta, la parte del control fiscal, cómo se llevan a cabo las operaciones y el cuarto pilar propuesto es la tecnología. Hoy en día y sobre todo a partir del 21, cuando ya establecimos las operaciones después de ese hecho y de la visto una mayor implementación y optimización y mejora de las herramientas digitales. Digo, la implementación de herramientas digitales va a ser cada vez presente. Es algo que no vamos a poder limitar, sino al contrario, ¿no? Tenemos que habituarnos a ello. Y en esto es a favor, tienen muchos propósitos favorables, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ayudan a la optimización. Sin embargo, también debemos de irnos adaptando en tiempo adecuado, ¿no? Y eso es lo que a veces va superando, ¿no? La forma de adaptarnos. Entonces, estos cuatro pilares forman parte de una propuesta, de una metodología para tener un orden y control sostenido, ¿no? Todo eso es progresivo. ¿Y qué es lo favorable o qué es la parte que nos ayuda a establecer una mejora continua, a que lo que podemos irlo midiendo donde cada uno y donde hay una falla podemos detectar, ¿no? Y si la detectamos podemos corregir, ¿no? Entonces, en ese sentido, regresando, no hay una nueva realidad fiscal, ¿no? Es simplemente que hoy existe la capacidad para poder cruzarla, ¿no? Anteriormente, pues la autoridad fiscal siempre, en todo momento, ha hecho esfuerzos para poder lograr una fiscalidad adecuada, para poder lograr auditorías en tiempo y en forma, pero pues la base de contribuyentes normalmente pues supera lo que es la capacidad humana de la autoridad para poder llevarla a cabo. Hoy en día, con las herramientas tecnológicas, esto se ha reducido, ¿no? De hecho, en esta semana salió anunciado una entidad financiera digital que firmó un convenio de colaboración con la autoridad para poder lograr una mayor fiscalidad, ¿no? Y eso es lo que nos permite o que nos topa con la realidad, una realidad donde nos obliga y nos orilla a tener que adaptarnos y tener la información
tiempo y forma, ¿no? La contabilidad electrónica ha sido o es cada vez más socorrer a las autoridades electrónicas que son mucho más rápidas. Eso es lo que nos reta, ¿no? Y, y esto lo desarrollamos en cuatro sentidos, ¿no? En la parte fiscal contable, los FDIs que se emiten, los que se reciben, declaraciones, contabilidad electrónica. En el aspecto financiero y laboral, es decir, tener la información bancaria. Recordemos que todas las entidades financieras están obligadas a reportar operaciones a la autoridad fiscal, principalmente operaciones que tengan que ver con uso del efectivo, nómina, retenciones, seguridad social. Hoy en día ya estamos cada vez viendo más esta fusión e intercambio de información entre diferentes autoridades, ¿no? Ya no es nada más el SAT que me audite y luego que me audite el IMSS y luego Infonavit y luego me llegó una auditoría de comercio exterior, ¿no? Cada vez vemos más el cruce de información. Y ese cruce de información lleva a optimizar, por un lado, y también nos mueve a que debemos de ordenarlo, ¿no? Entonces, en un tercer punto, en cuanto al suministro y comercio, ¿no? Los proveedores, pedimentos, inventarios, todos estos requisitos, entre otros, que engloban a las operaciones de comercio exterior, que se debe tener cumplimiento, que se debe de tener las cartas portes, que se debe de mantener las certificaciones y los riesgos y relaciones, es decir, las conciliaciones, perfiles de riesgo, esquemas reportables, que aunque es una figura que se incorporó en el Código Fiscal de la Federación en el 2019 por el Plan de Acción para Prevenir la Erosión en la Base Imponible y el Traslado de Beneficios de la OCDE, la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, en su acción número 12, en nuestro país se encuentra ya estructurado en el 2019. Y, y el esquema reportable, por ejemplo, es una figura que ya nos dice desde hace 6 años, nos da una idea de que se entiende, aunque es muy amplia. Por lo tanto, en la prevención es sobre qué nos tenemos que anticipar. Cuando algo es muy amplio o es muy ambiguo, se puede caer a veces en la paranoia de que entonces es todo. Transformado en prevención, nos puede llevar, que es lo deseable, a la revisión de ese todo, de todo ese conjunto, ¿no? Las nuevas disposiciones en prevención de lavado de dinero. Recordemos que pues, nuestro país se ha hecho adecuaciones y ha hecho reformas en este año muy interesantes en cuanto a la ley de antilavado. Ahí es donde encontramos una figura del beneficiario controlador. Hay beneficiario controlado para efectos de la ley antilavado o dueño beneficiario, el que va a ser el que se beneficie al final de los ingresos en el caso de una persona moral. Y en materia fiscal, pues es prácticamente todo aquel que tiene un control o beneficio o participación relevante, el 15% en una sociedad, ¿no? Entonces, estos cuatro puntos, o fiscal, contable, financiero, laboral, suministro y comercio, riesgo y relaciones, son cuatro ejes que debemos tomar en cuenta para la construcción de nuestra estrategia, ¿no? Regreso, ya no es vista lo fiscal por lo fiscal mismo, ¿no? Ya no es visto lo legal en lo legal mismo, sino como parte de un conjunto, ¿no? Y esa mirada estratégica, esa mirada integral, es lo que nos va a ir llevando precisamente a blindar, ¿no? Y a detectar como un castillo, ¿no? Como las fortalezas, ver en dónde colocar una torre, en dónde reforzar un muro, en donde elevar, tener pues, un puente levadizo, en donde tener una ruta de escape. Bueno, utilizando la analogía, el blindaje nos va a llevar a eso, el blindaje nos va a llevar a poder cubrir las áreas, todos los frentes de nuestra operación de negocio, ¿no? Ahora, el SAT, principalmente en este año, ha publicado las conductas que priorizan en sus auditorías, ¿no? Y aquí nos da primero los focos de revisión, ¿no? En cuanto a los focos de revisión, nos dice, hay que tener presente que cada año la autoridad fiscal publica un plan maestro, ¿no? Y es importante mirarlo, es importante verlo, porque toda actividad económica, o sea, quien realiza operaciones en una actividad económica en nuestro país, es propenso a poder caer en discrepancia, por ejemplo, ¿no? Y esto es normal, o sea, no es regreso, no es vivir en una paranoia constante o en un estado de alerta. Simplemente es, usándolo como analogía, como nosotros, ¿no? Todo ente y ser vivo está propenso a poder sufrir alguna enfermedad, ¿no? En el caso
de las operaciones comerciales, de las actividades económicas, pues estamos propensos a una discrepancia, por ejemplo. Sin embargo, la autoridad fiscaliza o ha concentrado su mirada de fiscalización en, en perfiles de riesgo. Y esos perfiles de riesgo, la misma autoridad los va clasificando, ¿no? Dice, a ver, ¿quiénes van a ser los primeros? ¿Factureras o nomineras? ¿No? Anteriormente, tenemos un artículo muy, muy importante, que es el 69B. Anteriormente, pues miraba mucho los factureros, ¿no? Las entidades que usen operaciones simuladas y entidades que facturan operaciones simuladas. ¿Quién está propenso a caer en una o en otra? Pues cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque ha trasladado a la autoridad la obligación de validación al contribuyente, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los o cuáles son los perfiles de riesgo que nos dice la autoridad? Pues aquellos que facturan operaciones simuladas y también aquellos que no llevan a cabo una buena retención de la nómina, ¿no? Pérdidas fiscales recurrentes. Si bien es cierto, como parte de, de las deducciones autorizadas se encuentra la de pérdidas acumuladas, no es posible, o bueno, la autoridad lo ha clasificado como un perfil de riesgo aquellos que tienen pérdidas fiscales de manera constante y recurrente, ¿no? Suena, ya lo genera como una alerta la autoridad fiscal. Deducciones simuladas o abusivas. eh, y aquí es donde este punto podemos llegar a veces a cuestionarnos, ¿no? Entonces, en qué punto se puede llevar a cabo una actividad económica libre? Pues en todo momento, simplemente es que regreso. Nos vamos a la planeación financiera y aquí ya nos lleva a otro serie de mecanismos de controles, ¿no? Y los ingresos no declarados y las devoluciones improcedentes, ¿no? Últimamente, en esos 2 años se ha dado más que las devoluciones, sobre todo en ICR, han sido rechazadas, ¿no? Y han sido y al momento de solicitar que tenemos esa opción de solicitarla de manera manual, pues al momento de solicitarlo de manera manual la devolución, simplemente vamos a tener que generar y proporcionar a la autoridad información que pues, se puede pensar o se puede dar por hecho que ya cuenta para efectos de comprobación de la materialidad, ¿no? Ahora, ¿qué también eleva el riesgo? O sea, no solamente tenemos los focos de revisión, sino también tenemos aquellos puntos o perfiles que elevan el riesgo cuando yo, si no estoy dentro de si no me identifico en una clasificación dentro de los 5 focos de revisión, cuando yo puedo caer en un foco de revisión, cuando se tienen estímulos fiscales abusivos, importaciones, compras y ventas que no cuadren, una subvaluación de restricciones no arancelarias, que esto es muy importante. Si en materia fiscal, visto lo fiscal por la parte de tributación y cumplimiento con servicio de emisión tributaria, es ya muy minucioso, pues bueno, en materia de comercio exterior, en materia social, es mucho más detallado y minucioso, ¿no? Por eso es que es muy importante eh, tener o contar con una asesoría adecuada, ¿no? Con profesionales adecuados y no son áreas para incursión, ¿no? Que eso es lo que a veces tratar de hacerlo uno mismo no quiere decir que no se tenga la capacidad, se tiene, por supuesto, pero la expertise o herramientas para poder llevar a cabo una buena clasificación o poder saber qué se puede importar y qué no, nos va a llevar a prevenir esto, incluso a caer en una infracción que nos pueda llevar a un delito penal, ¿no? Hay casos en los que la empresa ve un buen producto que se encuentra en un país en otro continente, lo compra, se lleva a cabo el proceso, paga, y al momento del cruce, pues es detenido, ¿no? O sea, retenida la mercancía porque pues no cumple con especificaciones o simplemente no se puede importar, ¿no? Y ahí que se tiene, pues se tiene la pérdida, ¿no? Se tiene la pérdida del recurso y de aquello que se compró, ¿no? Es inclusive, ¿no? En la elaboración de los contratos, el cuidado debido de los 5 terms, por ejemplo, ¿no? Retenciones laborales no enteradas. O sea, recordemos que en el caso del ICR, pues el ICR se autodetermina o se retienen. O sea, nosotros hacemos una declaración o hay un tercero que lo retiene. Por el caso de la nómina, tradicionalmente el patrón es quien retiene ese porcentaje que el trabajador debe cumplir, debe de pagar, ¿no? Pero ese porcentaje que retiene, pues es para declararlo al mes siguiente, no es para mantenerlo como un fondo, ¿no? Y la retención no enterada o no presentada,
no solamente nos va a llevar a un incumplimiento, sino nos puede llevar también a un conflicto de carácter laboral, ¿no? Y esto a veces surge cuando son las declaraciones anuales, ¿no? Que por lo general el trabajador tiene o tenemos la esperanza de que cuando viene la declaración anual, pues buscar un saldo a favor, ¿no? Y la tasa efectiva menor a la del sector, que eso es muy importante, ¿no? Por eso la tasación adecuada de la mano de la subvaluación es de la mano de la evaluación adecuada. El no cumplir nos puede llevar a ubicarnos en ese mapa de riesgo. Recordemos que hay un punto importante en el implemento de la tecnología, que son los algoritmos. Hoy en día la autoridad fiscal utiliza algoritmos, palabras claves, eh, en el timbrado mismo, que nos pueden llevar a la revisión, a la generación y detección. Ahora, no es suficiente la validación. Anteriormente, todo hemos ido evolucionando a raíz de la facturación electrónica en esta historia de casi 20 años de facturación electrónica, principalmente 2014 a la fecha, que se ha incorporado. Hoy en día, validar el CFDI no me exenta, ni tampoco me acredita que la operación sea realmente existente, ¿no? Ojo, no es que existan comprobantes fiscales que puedan denominarse falsos, ¿no? O sea, al final el timbrado se cumple. Lo que sí es que la operación se tiene que cuidar, ¿no? La materialidad de dicha compra-venta debe estar amparada por una propuesta, el contrato, una cotización, una confirmación. Entonces, aquí esto nos lleva a dos formas, a dos puntos, ¿no? O sea, primero la existencia de la operación. La forma no es igual a la sustancia. Y esto es algo importante, ya no es una fiscalización o ya no es una fiscalidad realizada por detallitos, ¿no? Es una fiscalidad que nos puede llevar desde el comprobante mismo, ¿no? Si no está el comprobante fiscal debidamente integrado, el CFDI, el comprobante fiscal de Internet debidamente integrado, desde ahí ya inicia el problema, ¿no? Desde ahí ya tenemos un punto de atención y de observación por parte de la autoridad, dado que el timbrado es en automático, ya son operaciones que se llevan a cabo en tiempo real. Por eso es que también distinguimos entre la factura y el comprobante fiscal de Internet, ¿no? Que factura, pues tradicionalmente es un documento mercantil, ¿no? Pues, recordemos que hace todavía 20, 25 años, pues había imprentas fiscales, se foliaban, se presentaban, y eso hacía una forma de operación un poco más sencilla, ¿no? Que en otros países sigue teniendo, ¿no? Tan solo hay que ver el invoice, ¿no? Que es una serie de datos, un comprobante que no tiene mayores elementos, y listo, se da por cierta la operación, ¿no? Entonces, es muy importante, uno, la existencia de la operación, y dos, tener claro que el CFDI es un dato fiscalizable. ¿Cuál va a ser el punto de inicio de la actividad? Sí, o sea, la detección, si tenemos ingresos en efectivo u operaciones no declaradas y que han ingresado, que se han bancarizado, pues claro, van a generar un poco de atención en la autoridad. Pero lo que va a generar un foco de atención automático es el CFDI. Ese es mi dato fiscalizable. La validación y materialidad. La variación no es igual a materialidad, ¿no? Entonces el CFDI debe corresponder a una operación existente, verdadera y real. ¿Cómo vamos logrando eso en el cumplimiento adecuado? Pues lo vamos logrando con las cotizaciones, lo vamos llevando a cabo con los presupuestos, confirmaciones. En un tiempo, cuando recién se puntualizó en la parte de la materialidad, hace un par de años, incluso se hablaba de la evidencia fotográfica, ¿no? Lo cual no es que se haya descartado, simplemente es parte de ese todo, ¿no? Y hay una tesis muy interesante, ¿no? Que nos habla de los papeles de trabajo. ¿Qué es papeles de trabajo? Pues todo aquello que sea necesario, ¿no? Incluso los sistemas de contabilidad, que más adelante hablaremos de ellos, tienen que cumplir con los requisitos de acreditación de origen, ¿no? Pero ya acreditar el origen no es suficiente, ¿no? Antes decíamos, pues mira, la operación salió de la cuenta del cliente, y de un banco debidamente establecido, se compró los lentes, se llevó a cabo el timbrado, se facturaron, ventaron respaldo, ya cualquier sistema de contabilidad me soporta el origen. Ya no es suficiente, ¿no?
Prevenir exige controlar, ¿no? Y aquí es donde tenemos de paralelo, dos artículos muy importantes, ¿no? El 69B y el 5A, ¿no? Proveedores y razón de negocios. De hecho, estas listas publicadas en el Diario Oficial de la Federación y que recientemente hemos visto reformado sobre todo el 69B, es nuestro primer eh, punto de inicio. O sea, a veces no sabemos cómo comenzar una estrategia, o no sabemos cómo integrar un blindaje fiscal, pues tan solo hay que centrarnos en los proveedores y en la razón de negocios, ¿no? Es el primer punto de inicio. Y en materia de comercio exterior, pues los proveedores son vitales, ¿no? ¿Cómo elegir al proveedor adecuado? ¿Cómo elegir al proveedor correcto? Incluso por el lado de cliente, a veces buscamos el mejor precio, al menor tiempo, la mejor calidad o la mejor capacidad de respuesta. Y por el lado del proveedor, pues tiene que cumplir con las certificaciones, tiene que cumplir con el inventario, tiene que cumplir con, con las debidas validaciones, que eso es sumamente vital, ¿no? Entonces, aquí es donde la prevención, o si no tengo al día a este momento de la charla, claro, ¿cómo debo iniciar mi estrategia? Simple, centremos la mirada en proveedores y razón de negocios. Eso nos va a dar la pauta, y que no es más que operaciones cotidianas, ¿no? No es más que operaciones que llevamos a cabo día con día. Es por eso que la estrategia de blindaje fiscal es mirar hacia adentro, ¿no? Tenemos que regresar a mirar cómo es que estamos operando y realizando nuestras actividades económicas, ¿sí? Es decir, centrarnos en cómo operacionalizamos, simplemente. Entonces, el riesgo se gestiona antes de contratar, no después de pagar, ¿no? Y eso nos va a llevar a algunos puntos, ¿no? Como el proceso de due diligence o debida diligencia, el- evidencia de la ejecución-recepción, monitoreo de listas, ver, hay un portal, hay muchas herramientas al día de hoy, y a veces eso también nos puede generar confusión o atiborrar, ¿no? Que hay una cantidad tremenda de herramientas que la misma autoridad pone a nuestra disposición y listados que se pueden consultar, ¿no? Que a veces por las premuras o demás puede llegar a omitirse o consultarse con posterioridad. Listas negras de Interpol, de la ONU, que son importantes. ¿Cómo voy llevando a cabo? ¿Qué tan complejo puede ser esto? Pues puede ser tan complejo, tan simple, conforme a la operación. Aquí hay que tener claro que el cumplimiento no está en función del tamaño de la empresa. A veces se puede pensar, pues las grandes empresas que se ocupen de eso. Y sí, en gran medida se ocupan de ello. ¿Por qué? Porque es muy compleja su operación, porque es muy grande, porque son proveedores, diferentes proveedores para un mismo artículo o servicio. Pero esto no tiene que ver con el tamaño de la empresa, tiene que ver con la actividad económica. Tiene que ver con que al momento de que ya iniciamos operaciones comerciales, ya estamos gestionando un riesgo, ¿no? Ahora, ¿en qué etapa, en qué momento? Es lo que debemos de ir aterrizando, ¿no? A medida que de más temprano iniciamos con ello, pues conforme vayamos creciendo, creceremos precisamente con esa estructura, ¿no? Y el artículo 5A, la razón de negocios, ¿no? Mirar el fondo de los actos. Hay que ver que preguntarnos sobre el beneficio fiscal no debe de ser únicamente la razón principal para poder llevar a cabo nuestras operaciones, ¿no? Este me permite generar, me factura este servicio y el otro no, ¿no? Todos los servicios deben ser facturados, todos los productos deben ser facturados, ¿no? Este me da mejor precio versus otras situaciones. Debemos de tener muy claro que el respaldo de las operaciones es un primer filtro para poder elegir a un proveedor o prestar un servicio, ¿no? Y esto nos lleva al segundo bloque de la charla, ¿no? El famoso anexo 24 que nos habla de los inventarios, aduana y finanzas que debe contar una sola historia, ¿no? Debe tener una congruencia. Y esto es control, regresamos, ¿no? ¿Qué es el control que debemos de seguir? Por ejemplo, ¿no? Entradas de información temporal, lo que debo de probar, lo que debo tener, el pedimento, el CFDI, el pago, el inventario, ¿no? En cuanto a los materiales utilizados, descargos y retornos pendientes, o sea, debemos de seguir todo una ruta congruente. No es más que eso, congruencia. Y eso es lo que nos vuelve, de cierta manera,
cuando vienen los cambios, ya estamos habituados a realizarlos con una mecánica establecida y el cambio legal pues, nos lleva a la modificación incluso de las herramientas tecnológicas que utilizamos, ¿no? Pero para todo ello siempre vamos a tener algo frente a sí, ¿no? Eso. Activo fijo temporalidad, actualización en plazo aplicable, ¿no? Entonces, esa es la mirada que debemos de tener, la congruencia. La congruencia va a ser ese hilo conductor a llevar a poder tener información debidamente soportada, actualizada, controlada, para en el caso que se presente alguna auditoría, ¿no? Y recordemos que en el caso de las multas son muy relevantes, ¿no? Y puede llevarnos incluso a un riesgo financiero, ¿no? Esto ubicado en lo que comentaba, por ejemplo, el proveedor perfecto, ¿no? Que nadie puede encontrar, ¿no? Y no es que no exista, ¿no? Simplemente, por un lado, regreso, ¿no? Por el lado del cliente, pues por lo general siempre vamos a buscar mejor precio, eh, inventario disponible, mejor calidad, mejor capacidad de respuesta, pero por el lado del proveedor, tiene que encontrar certificaciones, tiene que encontrar documentación adecuada, tiene que encontrar, o sea, inventario es igual a espacio, ¿no? ¿Dónde tengo que tener el inventario? Y si no tengo el espacio para eso, ¿cuáles tienen que ser mis proveedores? Y todo esto nos va llevando así a ir analizando la cadena de suministro, ¿no? Nos va a ir llevando de tal forma que estamos en un constante gestión de riesgo, estamos en un constante cumplimiento, ¿no? Incluso, que es algo muy de la mano de lo que hace la administración de las empresas, lleva nuestra propia matriz de riesgo, ¿no? Cuando vamos generando esto, se va volviendo más sencillo, ¿no? En el ejemplo, por ejemplo, ¿no? Encontramos un proveedor que nos dice 18, que nos da un 18% eh, de precio menor, con CFDI contratos a la mano. El domicilio, pues, es inconsistente, ¿no? Y inconsistente en el sentido de que pues, puede ser no muy claro dónde se encuentra ubicado o cambia. Los entregables son genéricos, los entregables hablando de toda la evidencia de soporte documental. El pago, ya vemos que es muy atractivo ¿cómo se llama? Es muy atractivo el precio, pero a veces pues, en las validaciones y muchas empresas lo que hacen o clientes lo que hacen es ver los estados de cuenta y vemos que son cuentas recientes. El problema no es qué tan joven o qué tan antigua sea la empresa, ¿no? El problema es que debemos de tomarnos unos minutos previos en esta búsqueda y preguntarnos, ¿no? Si ese contrato se pausa, qué evidencia nos falta para nosotros, ¿no? Al final del día, que esto es algo que quizá en este punto de la charla, del webinar, podemos llegar a decirnos, ¿no? Pues entonces, ¿a quién encuentro, no? Entonces, ¿en qué momento sigo llevando mi actividad económica? Recordemos que el proveedor adecuado o el cumplimiento adecuado nos va a llevar precisamente al cuidado de nuestra actividad económica, ¿no? Así que yo proveedor me cuido, yo proveedor cumplo, yo proveedor cuido al cliente. Yo cliente cumplo, yo cliente tengo mis controles adecuados, genero mayor confianza en el proveedor. ¿Quién autoriza la excepción? ¿Qué alerta quedará activa? Y esto hablando de que exista un comité o un área de cumplimiento, ¿no? Que esta ha sido una de las constantes y de las implementaciones, ¿no? Los comités de riesgo, los comités de auditoría, ¿no? O sea, frente a todo, regresamos, ¿no? Por eso la palabra metodología o procedimiento va a incorporarse a lo que es la estrategia, ¿no? Y en función de ello, pues ya vamos construyendo, ¿no? Vamos construyéndola de forma artesanal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, lo vamos adecuando a nuestras necesidades. No es más que partir de una base, ¿no? Y regreso, ¿no? Entonces, desde el aspecto legal, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Pues, bueno, pues, el artículo 5A, que es de la razón de negocios, el artículo 29A de 49 bis, que nos hablan de las operaciones reales, de los procedimientos ante una presunta falsedad. Y esto va muy de la mano de una reforma que se hizo a la Constitución, pasado muy controvertida, que es sobre la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y eso nos habla del artículo 69, el artículo 19, párrafo segundo,
de la Constitución, ¿no? Que cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Y, y esto es haber puesto en la mira algo que ya se venía fiscalizando y entendiendo con las operaciones, las entidades que Hola. Parece que hemos tenido por ahí un detallito con Luis Ángel. la gestión de... Mande. Ah, estás de regreso, ¿verdad, Luis Ángel? Sí, esto de regreso. Muy bien, perfecto, pues adelante. Si gustas compartir. Ah, no, ahorita te pone aquí Adrián con la pantalla. Bueno, no sé si la tengas compartida, pero si gustas compartir la presentación para que la volvamos a proyectar. Deja ver. Presentación. A ver, te la voy a compartir aquí. Listo, ¿no? ¿Ya? Sí, nada más ahí ponle presentación para listo. Adelante. Bien. Entonces, hablábamos sobre la prisión preventiva oficiosa, sobre todo en materia fiscal o materia aduanera, hablando de los comprobantes fiscales falsos que nos dice la autoridad, ¿no? Que bueno, ahí ha generado una controversia porque, pues bueno, todos los comprobantes por fiscales, al momento de timbrar el CFDI, pues va a tener su sello y cadena digital y va a estar conectado con la base de datos de la autoridad fiscal, ¿no? Más que nada, quizá lo que el legislador quiso plasmar es el que no soportaran la operación, ¿no? Que es las operaciones simuladas, ¿no? Ah, esto nos va a llevar precisamente a la gestión de riesgo, ¿no? Que durante mucho tiempo, y sobre todo en lo que es en la misión de empresas, se ha hablado del management, ¿no? O de la gestión de riesgo, ¿no? Y la gestión de riesgos es una herramienta que debemos sí o sí mirar y tener en cuenta para la estrategia de blindaje fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque gestionar el riesgo nos lleva a la prevención. Y no es que la reacción se tenga que ver mal, ¿no? A veces hay que hacer reactivo, ¿no? Y cuando hacer reactivo, pues cuando ya se tiene frente a sí el problema, ¿no? Pero, ¿qué es lo que buscamos y qué es lo que recomendamos y qué es lo que debemos de ir habituándonos e incorporando? La prevención. Y regresamos, ¿no? O sea, los buenos hábitos, la alimentación adecuada, el ejercicio nos ayudan a disminuir el riesgo. En el caso de las personas, nos ayudan a reducir el riesgo de poder contraer alguna enfermedad, ¿no? O en el caso de las empresas, lo mismo. La empresa que previene es una empresa que va a reducir no solamente una cuestión de carácter económico que atender, sino que va a reducir la probabilidad de que pueda sufrir una sanción por parte de la autoridad. ¿Y cuál es un caso muy claro y muy rápido? La cancelación de sellos, ¿no? O sea, a veces la parte de la prevención no se ve clara. Y no se ve clara porque es darle una revisión a toda la infraestructura, ¿no? A todo aquello que precisamente no se ve de una empresa. No vemos el acta constitutiva de una persona moral, pero sí vemos la materialización de la misma. No vemos al representante legal por lo general, pero existe. No vemos toda la estructura contable, pero se sigue, se lleva a cabo, se reporta. Y eso es lo que debemos de comenzar a tener mayor preocupación, mayor atención, ¿no? Claro, a veces no se ve muy relacionado el costo-beneficio porque es como los seguros, ¿no? Se contrata un seguro no porque vaya a suceder el siniestro, sino para tener cubierto en caso de que suceda, ¿no? Como viene el dicho, ¿no? Es mejor tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo, ¿no? Entonces, la prevención en el caso de las empresas es lo mismo. A veces revisamos y tomamos tiempo para ello o contratamos asesoría especializada y no nos llega la auditoría y puede caber el comentario, la idea hijo, entonces, ¿para qué gasté, no? Pues bueno, pues el día que suceda, que esperemos se reduzca precisamente por una adecuada, eh, el plan de contingencia, pues se va a poder tener toda la operación que soporte para presentar a la autoridad, ¿no? Y que
y poder reducir ese riesgo de cancelación de sellos o demás, ¿no? O sea, en la materialidad y la gestión de riesgo es realmente es la credibilidad que la autoridad busca, ¿no? Ya no es solamente construcciones de planes de deducciones, ¿no? Sino que materialidad se ha convertido en credibilidad y credibilidad se convierte en una de las herramientas de la armadura que nos da el blindaje fiscal, ¿no? Entonces, por eso que la prevención se materializa a través de políticas para pymes, procesos claros para clientes, protocolos para proveedores, esas preguntas que nos hacíamos anteriormente de si qué es lo que falta, es el adecuado, además, qué vamos a buscar, qué vamos a validar, son protocolos que debemos de ir mirando y atendiendo, ¿no? Validaciones y certificaciones, naturalmente que una empresa, por ejemplo, nosotros los que vivimos en frontera, estamos más habituados a los programas de importación y exportación temporal. Caso, claro, ¿no? Alguna empresa, una empresa que tiene, que realiza metales y hace estructuras de metal y que por los costos y beneficios instala su planta en Tijuana, por ejemplo, y cruza 10 toneladas de acero para que sea cortado, ya se haga doblado y se realice la estructura y retorna. Pues el programa nos dice muy claramente que debe retornar la misma cantidad que ingresó, ¿no? Sin embargo, pues el corte, la rebaba, todo el desecho, lleva un desperdicio de 100 kilos, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya no retorna la misma cantidad. Sin embargo, hay empresas que, que cuentan con certificaciones, que tienen la experiencia para poder reciclar y generar los pavimentos virtuales y retornarlos sin ningún contratiempo, ¿no? Y eso es lo que nos llevan las certificaciones. Las certificaciones son ese sello de garantía y confianza, ¿no? No solamente las empresas certifican sus procesos o que son los mejores lugares para trabajar o que están comprometidas con derechos humanos, que es una de las incorporaciones que se tienen, el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, sino también son el sello de confianza, ¿no? Una empresa certificada, proveedor, clientes, que se encuentre certificado, tiene una mayor grado de credibilidad y comprobación respecto a alguien que no lo tiene, ¿no? Eliminar las multas, recargos y rechazos, que es algo de las bondades y sobre todo de lo que nos aporta la, la prevención, ¿no? Recordemos que eso es la prevención. La reacción, pues cuando ya tenemos el problema frente a nosotros, ¿no? Por ejemplo, a veces una carta de invitación, ¿no? Ante una carta de invitación, pues hay dos posturas que tomar, ¿no? Quien reacciona de manera nerviosa por la novedad de la carta de invitación, que al final del día la autoridad nos dice que hay algo que nos va a revisar, ¿no? O hay algo que ha atrapado su mirada, pero que no implica propiamente un procedimiento, ¿no? Reconstrucciones tardías de la información, los correcciones y litigios. Digo, yo soy abogado de formación, ¿no? Y pues, o sea, director de mi despacho. Y a veces el riesgo de litigio, pues puede representar un alto costo para la empresa. ¿Por qué? Porque es algo que no se puede controlar en un 100%, ¿no? Ya que va a haber una parte frente a nosotros que va a ser la autoridad con la cual tener que comprobar, incluso hasta en un tribunal, que el cliente tiene la razón, ¿no? Que hemos cumplido con todos los requerimientos y que por lo tanto pues se solicita la nulidad lisa y llana de, del acto administrativo determinado, ¿no? Pero en el caso de un protocolo, eso lo podemos controlar. Eso de la comprobación de las operaciones, eso sí lo podemos controlar. Las operaciones, sí las logro identificarlos en caso de incumplimiento, ¿no? El cumplimiento no significa evitar una revisión, sino simplemente significa estar listo. ¿Para cuándo? Cuando pase. Por así que la autoridad fiscal, si algo nos tiene muy claros, es que no sabemos el día ni la hora, ni el momento en que potencialmente pueda revisarnos. Y esto pues nos lleva a cinco pasos, ¿no? Establecer una política, tener un proceso para poder atenderlo, validarlo, y es muy importante el seguimiento, ¿no? El seguimiento es la clave. Aún y tengamos implementos de recursos tecnológicos, de inteligencia artificial y demás, si no le damos seguimiento,
pues tendremos un plan muy bien estructurado, pero que va a ser ejecutado, puede ser ejecutado de manera ineficiente. Conciliar los procesos y tener la evidencia, ¿eh? Y a veces regresamos, ¿no? Nunca me ha pasado, a mí no me ha tocado, tengo X cantidad de tiempo operando. Eso no significa que estemos blindados. Simplemente aún no nos ha tocado la puerta, ¿no? Pues por eso es que se necesita un dueño. Cuando hablamos por dueño del control, es quien se hace cargo de. Es qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, quién lo tiene que supervisar, ¿no? Antes de ejecutar, pues hay que someter la decisión a cinco puertas, ¿no? Cinco pasitos, ¿no? Objetivo, cuál es el objetivo de ello, cuál es el antecedente, cuál es la razón, qué norma, qué disposición estamos cumpliendo, la evidencia que tenemos que contar y la aprobación, ¿no? Al final de cuentas, quién lo va a validar, ¿no? ¿Quién va a dar la última palabra? Si es el administrador, si es el contador, si es el encargado de compras, de recursos materiales. Regresamos, estos pasos como metodología nos ayudan a poder identificar, incluso preventivamente, poder detenernos ante una operación. Y regreso. La estrategia no es más que meramente adaptación de gestión de riesgos, de controlar. ¿Qué, cómo, cuándo, cómo lo hilo? Bueno, esa es la parte interesante y fina del mismo proceso. Nadie conoce más el negocio que aquel que lo lleva a cabo, ¿no? El empresario conoce su negocio, conoce su operación, conoce, incluso hasta tiene claro el segmento de mercado, pero todo lo que hay alrededor, la parte legal, la parte contable, administrativa, aduanera, penal, financiera, pues bueno, se dedica a hacer crecer su negocio y mantenerlo, o se dedica a la parte del cumplimiento, ¿no? Y es ahí donde pues, la asesoría especializada forma parte y los controles. Y que sobre todo que se involucren, ¿no? Que se involucre el empresario en los controles, ¿no? Porque así es más sencillo diseñar las políticas, diseñar la filosofía, diseñar los valores, diseñar la estrategia, ¿no? ¿Para qué? Porque si él está convencido, entonces está concientizado, todos los demás, o sea, o las personas que colaboren y formen parte, va a ser más sencillo ajustarse y adaptarlo, ¿no? Podemos tener como una sugerencia o estrategia dos pruebas que nos pueden ayudar a reducir y mejorar las discusiones, ¿no? Una prueba de realidad, que es qué cambio realmente en personas, activos, funciones, riesgos, contratos y flujos. O sea, vamos a aterrizarlo tomando en cuenta que ya en este momento decidimos hacer la estrategia o estamos ya diseñando la estrategia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que dar en las personas? Porque mucho de esto también tiene que ver con la sensibilización, ¿no? La sensibilización de el cumplimiento. Hay que cumplir porque es una obligación cumplir. Eso no está sujeto a cuestionamiento, ¿no? No, es como los contratos de adhesión, ¿no? Se aceptan en sus términos y condiciones o no se aceptan en sus términos y condiciones, ¿no? Hoy una prueba de alternativa, ¿no? Habremos elegido esta ruta sin el beneficio fiscal. ¿Qué opción se descartó y por qué? A veces elegir proveedores o realizar operaciones tienen que ver más que nada con el beneficio fiscal. Y regreso, beneficio fiscal no debe ser la única razón. ¿Por qué? Porque es un todo. ¿Cómo yo puedo lograr, por ejemplo, ¿no? Pues sobre todo los profesionales de la contaduría y quienes realizan las planeaciones pueden están más en contacto o estamos más en contacto en ello. Una adecuado resultado fiscal o un resultado fiscal esperado que nos lleve a la deducción adecuada o a obtener el beneficio adecuado está en función de haber conciliado los saldos de manera adecuada, de haber buscado los proveedores adecuados, de haber buscado de haber identificado qué deducciones entran, qué deducciones no, qué régimen fiscal tener, de estar dado de alta, qué actividades. Entonces, todo eso ya nos lleva no solamente a ver la planeación fiscal, sino a ver la planeación financiera, contable e incluso de contratación. Los contratos estén debidamente requisitados, si hay contratación de terceros a través de que estén inscritos en el padrón del REPSE, y ya nos lleva todo un abanico
de opciones y consideraciones para poder lograr el beneficio fiscal, ¿no? Y bueno, vamos pasando a lo que es la tercera parte y a tomar o presentarles o ponerles precisamente en cómo diseño una estrategia, que podemos también como punto de partida, ya sabemos que debemos de tener validado a los proveedores, que debemos de tener, verificar el 69B, si hay certificaciones mejor, ya sabemos que debemos de tener claro que toda la documentación y que debe estar soportada. Ya tenemos claro eso. Bueno, entonces, ¿cómo vamos gestionando? Pues puede ser a través de un semáforo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? El estar en el color verde es estar en la estrategia, ¿no? Es decir, operaciones reales, propósitos medibles que se puedan alcanzar, precios y términos razonables que sean aquellos que estemos buscando, porque también viene la otra parte, ¿no? Optar por un mayor cumplimiento, optar por las herramientas adecuadas, incluso el costo a veces no nos puede dar, ¿no? Esa es la otra realidad. Y no es que el cumplimiento, no es que la estrategia fiscal, no es que el blindaje, no es que la mejora continua sea solo para grandes empresas o para contribuyentes con gran capacidad económica. No necesariamente, ¿no? No es quien se pueda permitir pagárselo. Ni tampoco se trata, digo, no de no estar a quienes lo hacen, mucho menos, pero ni tampoco se trata de que lo valido y lo subo a una inteligencia y me lo dan, ¿no? Incluso precisamente por eso hay prevenciones del uso de la misma, ¿no? Sino que se trata de información, se trata del control adecuado, se trata de armar ese rompecabezas y darle la coherencia y congruencia y por ubicarlo, aterrizarlo, para entonces poder seguirlo, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y por eso me tengo también ahí el tema de precios y términos razonables, ¿no? Evidencia contemporánea, gobierno y aprobación, ¿no? Es decir, que tengamos esa facilidad para poder obtener la documentación. A veces incluso, y ha pasado, ¿no? Por no poder identificar una operación a tiempo o porque se fue a un buzón de no deseados y se eliminó de manera automática, se eliminó por error y luego ya no se pudo contactar al proveedor por alguna razón, ya nos deja en un estado de indefensión, ¿no? Incluso, experiencia que algunas de las revisiones que se le ha llegado a realizar a un cliente ha sido, es que llegan un cliente nuevo de más a servicios, pues han sido porque pues, no se validó un proveedor y resulta que ese proveedor está en el 69, ¿no? Y ese ya es un tema de atención y centrarlo, ¿no? Y ahí es donde surgen y tiene sentido todo lo que es los comités, lo que es tener por lo menos a alguien encargado de hacerlo, ¿no? Y aquí es donde a lo mejor nos podemos preguntar, ya es mucho trabajo para alguien. Ese es parte del control, ¿no? Lamentablemente es parte del control, o es encontrar las herramientas adecuadas, que eso también es importante, ¿no? En la parte amarilla, pues ya vamos a dejar la complejidad sin función, circularidad de flujos, terceros que no tengan capacidad para llevar a cabo, documentos que después te pagan el comprobante, después te pasa la concesión, después te lo mando corregido. Incluso en materia de operaciones comerciales, en cuanto se refiere a comercio digital, para poder hacer exigible y demostrar que existió una operación aceptada, debe haber la comprobación. Si se envía la propuesta se usa recibido, se modifica, pues bueno, ya es, y no se aprueba, pues bueno, ya perdemos ahí el hilo de conducción, pero si se aprueba y luego se modifica, pues ya vamos a tener allí un tema de cumplimiento, ¿no? Por eso es muy importante tener cada una de las operaciones y a veces aquí el factor tiempo nos puede jugar en contra, ¿no? Y es algo que regreso. Al final del día no es quitarle el control de la operación, nace el negocio, es simplemente sujetarlo y someterlo a una valoración adecuada, ¿no? Y el beneficio fiscal como único motor, ¿no? Buscar siempre el ahorro fiscal. Cuando, pues, no se trata de caer en el exceso de las herramientas de la elusión fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la evasión como esta práctica sancionada, negativa, que va en contra de nuestra obligación de contribución, y por otro lado tenemos la elusión.
que es todas las herramientas legales que tenemos a disposición para poder disminuir o deducir de manera adecuada la carga fiscal. Sin embargo, a veces caer en una herramienta de elusión fiscal mal ejecutada o llevar a cabo una deducción mal ejecutada o una planeación mal desarrollada, mal implementada, nos puede llevar a bordear los límites de la ilusión y caer en la evasión. Que esto también comienza a ser precisamente por la capacidad que tiene ahora la autoridad fiscal para poder lograr una fiscalización más adecuada, es que ahora se centra más en los esquemas de elusión fiscal. Y es donde regresamos a voltear a ver nuestra planeación financiera. Y ese puede ser el punto del semáforo amarillo, ¿no? ¿Cuál planeación financiera? Que es algo que debemos de ir cuidando y aterrizando, ¿no? Tomando la mirada en lo que es la defensa documental, se va a construir desde el contrato y se conserva como expediente trazable, ¿no? Y aquí ya hablamos del diseño de nuestros expedientes, ¿no? ¿Y por qué hablamos del diseño de expedientes? Porque hace unos momentos comentaba, ¿no? La figura del beneficiario controlador. Todo se vuelve, todo es trazable, o sea, todo es medible, todo debe tener una, un punto de partida, debe tener una ejecución y debe tener una medición, ¿no? Recordemos que si algo no lo podemos medir, pues no lo podemos controlar, ¿no? Si no lo podemos cuantificar, pues no podemos identificar cuánto nos está costando el no hacerlo, ¿no? En ese sentido, y sobre todo en lo que se refiere a comercio exterior, vemos más presente y en las operaciones fiscales recordemos que la ley antilavado, la ley para la prevención, identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, este mes sufrió una modificación interesante. Ya nos da unos perfiles de riesgo de actividades vulnerables. Y esas actividades vulnerables para quienes realizan, ya sea empeños, ventas de joyas, o actividades de fe pública, sorteos, apuestas, construcción, ya nos dice cuáles son las actividades vulnerables. Y podemos llevar a cabo una actividad vulnerable y sin darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, al momento de constituir una sociedad, ¿no? Una persona moral. Ya estamos llevando a cabo el intercambio de información, la elaboración de un expediente que va a quedar en control del obligado, que en este caso pues, es el fedatario público de elección, notario, corredor público, según se elija, y esa información pues, se va a mantener, ¿no? En nuestras operaciones es lo mismo, ¿no? Nosotros mismos incluso diseñamos o iniciamos con el diseño de un expediente. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues al momento de intercambiar información, ¿no? Y es documentación que pues no queda timbrada como tal. No se encuentra a veces agrupada, que la idea es que sí. La idea es que sí se pueda integrar y documentar para en el caso de, ¿no? Ahora con la facilidad de la tecnología y de lo digital, podemos, el único espacio que va a ocupar va a ser el de los megabytes que se tengan que almacenar en nuestras nubes o discos duros, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos dos cuestiones, ¿no? La defensa y el expediente desde el origen, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros prevenir o prepararnos para una defensa? Pues no en el momento que tengamos el acto administrativo frente a nosotros, ¿no? No al momento del comiso de la mercancía o la retención de la mercancía, no al momento de la visita de la autoridad. O sea, esto surge antes de, para quienes han tenido la situación de tener que atender alguna auditoría de comercio o algún litigio en materia fiscal aduanera, pues sabrán que al final los abogados lo que hacemos es compendiar toda la información, ¿no? Que se tiene y sobre eso iniciar la defensa adecuada para el contribuyente, ¿no? Entonces, para poder tener ello, pues iniciamos desde la construcción del expediente. Y en la construcción del expediente, incluso de los contratos, podemos establecer cláusulas que describan los entregables, aceptación, responsabilidades, identificación adecuada, el intercambio de la información y en lo que se refiere a la protección de datos también.
Y esto es muy importante porque la protección de datos nos puede llevar a responsabilidades y obligaciones que van mucho más allá y a veces de manera distinta, o un camino distinto de la defensa o protección fiscal, ¿no? Los datos son ahora uno de los puntos de mayor atención, ¿no? Retención conforme a políticas y plazos de conservación, índices, las órdenes de compra, bitácoras, evidencias, pagos conectados, todo eso nos debe llevar al diseño y construcción de nuestros protocolos, ¿no? Por lo tanto, pues debemos documentar, conectar, conservar y reconstruir. Con estas cuatro etapas nos va llevando precisamente a poder tener una defensa documental. Y no necesariamente defensa documental para cuando ya tenga frente a mí el problema. Sí, es preventivo, ¿no? Cuando ya lo tenga, bueno, me va a costar menos tiempo atenderlo, ¿no? En cuanto a comercio exterior, como lo mencionaba anteriormente, ¿no? Si en materia fiscal o tratándose de la defensa fiscal, tratándose de las actividades simples y prácticas fiscales, si es minucioso, ahora el comercio exterior, pues la contingencia se evita el conectar operación, datos y evidencia, ¿no? Es decir, ¿dónde pueden hacer una contingencia? Pues cuando el proveedor o exportador está mal identificado o sin capacidad verificada. ¿Cómo se va a controlar? Pues con un catálogo maestro de fracciones, proveedores, Incoterms y criterios, ¿eh? La clasificación, la mala clasificación arancelaria, valor, origen o régimen incorrectos, eso de- nos puede costar mucho, ¿no? Para quienes han tenido la experiencia de ello, pues sabrán, ¿no? Que a veces, y esto va de la mano con lo fiscal, a veces el costo mayor no es solamente lo económico, es el tiempo que tarda y el daño que se genera. Retomando el ejemplo de la cancelación de sello, ¿no? O sea, cancelar un sello digital, truncar la función de la empresa, no hay ingreso, ¿no? Al no haber ingreso, pues ya me coloca, eh, me aísla. Al estar aislado de clientes y proveedores, pues me va a generar una mala imagen. Y si no hay ingreso, pues no hay pago de sueldos, o se tiene que buscar la forma, la mecánica de cómo cubrir esos sueldos, ¿no? Entonces, al no haber esto, o sea, va a generar un daño mucho mayor que el proyectado a veces en la multa, ¿no? Entonces, y eso es lo que hay que prevenir. Eso es lo que hay que atender. Por eso las sanciones en materia fiscal, en materia de comercio, son estratégicas, valga la expresión. O sea, son muy específicas, son muy puntuales, donde van a combatir el mal de origen, ¿no? O sea, son muy específicas y estratégicas. Y bueno, y como todo, ¿no? La forma como se genera la ejemplaridad, pues es pegando en el bolsillo, ¿no? Pedimentos, FDIs, pagos, transporte, inventario sin conciliación. Y para esto, frente a sí, pues tenemos que tener las conciliaciones automatizadas de pedimentos, la verificación y componer el FDIs y de inventarios, expedientes por operación accesible para las empresas. O sea, es convertir la obligación en nuestro protocolo, ¿no? Al final así es. Digo, y podemos encontrar quien refiera incluso información anterior a la que estamos dejando en este webinar, en la que se dan sugerencias, propuestas, claves mágicas para esto, y no es más que regreso. Voltear a ver la obligación, voltear a ver la ley, voltear a ver el artículo y convertirlo en nuestro protocolo, ¿no? Convertirlo en una estrategia, darle forma. Entonces, en este sentido regresamos, ¿no? Contar la misma historia, tener congruencia. Eso es lo que busca el control, ¿no? Y, y es tener mecanismos adecuados de control interno. Ahora, tratándose de la fiscalización digital, pues bueno, pues regresamos. Trabaja con los perfiles de riesgo, ¿no? La automatización de la IA se basa en cinco etapas, ¿no? En los datos, el cruce de la información,
el dato y cruce de la información nos va a dar el perfil, ¿no? Y en esto la autoridad fiscal es muy práctica, ¿no? Cuando genera ya los perfiles, pues ya nos va alimentando lo que son los algoritmos, ¿no? Precisamente a través de los cruces, genera la alerta y es ahí donde vamos a requerir, nos va a requerir la evidencia, la comprobación, ¿no? ¿Quiénes se involucran? Pues desde el punto de partida, el comprobante fiscal de Internet. O sea, ese va a ser nuestro punto de partida, nuestro o de nuestro proveedor, ¿no? Y de ahí lo demás, bancos, nóminas, pedimentos, políticas de prevención de lavado de dinero, PLD, ¿no? Una vez con todo esto, vamos a tomar en cuenta o plantearnos que buscamos un proveedor tecnológico o que queremos automatizar las herramientas. Bueno, en el momento de buscar ya sea un proveedor o crear nuestras herramientas, debemos de tomar en cuenta el que debe de cumplir con el demostrar el control, integración y evidencia, ¿no? Es decir, integrar los RPs o los CRMs, el CFDI, bancos y nómina, conectar los pedimentos e inventarios, soportarlo en el anexo 24 de contabilidad, además que nos dice la regla adicional fiscal y en el 24 de las reglas de comercio exterior, conciliación, armado de expedientes de auditoría. Estos son los puntos funcionales, la capacidad funcional y la confianza operativa. En cuanto a la capacidad funcional, es lo que debemos de buscar en un proveedor tecnológico. Digo, por razones de no hacer mención de alguno, pues no referimos a un específico, simplemente es lo que hay que identificar en los proveedores, ¿no? Ya podrán encontrar el de su elección o incluso apoyarse en Incomex para poder tomar en cuenta a un proveedor o revisar, ayudarlos a encontrar un proveedor adecuado, ¿no? Confianza operativa, que también es muy importante. La confianza operativa, ¿cómo la vamos a identificar? Pues en la bitácora, trazabilidad, seguridad, la actualización normativa, en el soporte fiscal, en estos y aduanero, con estos avisos de información, avisos de políticas de seguridad de datos. Eso es lo que debemos de encontrar, ¿no? En el proveedor tecnológico. Y basado en ello, pues cómo se va a ajustar a nuestras necesidades, ¿no? A final de cuentas, la tecnología nos va a conectar, ¿no? Nos va a conectar nuestros datos con las reglas y con la parte responsable, ¿no? Entonces, por lo tanto, debemos de encontrar estos 5 pasitos, ¿no? O llevamos esta cadena de 5 pasos, ¿no? Las fuentes, de dónde vamos a obtener la información, cómo se va a conciliar, la generación de alertas en caso de incumplimiento, ahí es donde vamos a poder ya tener el expediente o caso y al final todo termina en la evidencia, ¿no? Y quizá durante el desarrollo de esta charla, de este webinar, encontramos muchas palabras que constantemente están sonando, pero en diferentes puntos o momentos, ¿no? Como evidencia, como control, como gestión de riesgos, porque son la clave que nos va hilando a la estrategia, ¿no? Y finalmente, pues vamos cerrando con la operación y mejora, ¿no? Eh, en este 2026 es un año donde la fiscalidad y la autoridad fiscal nos va a presentar y nos está presentando y nos ha presentado modificaciones, actuaciones muy, muy particulares, incluso donde, de decirlo de alguna manera, la misma autoridad fiscal y aduanera se ha vuelto muy innovadora, ¿no? Y se ha vuelto innovadora porque nos da a través de de la fiscalidad digital, nos ha dado casos reales de cómo se ha fracturado ese blindaje, ¿no? Entonces, en la fractura del mismo es cuando encontramos las herramientas para la prevención, ¿no? Por ejemplo, la Corte que ha determinado que la devolución no implica siempre los intereses. Grandes casos de litigios prolongados. Hay casos muy famosos que hemos estado viendo, incluso de algunos que han querido llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero bueno, centrémonos aquí. Nosotros vemos quizá cuando ya vemos el caso o a la persona presentada de manera ejemplar, lo que no vemos detrás es el costo del litigio, ¿no?
La reestructuración fiscal sin un cambio real, o sea, la reestructuración corporativa, la reestructuración de una empresa, de regreso, puede ser o puede surgir a partir de una incidencia fiscal, pero no debe ser simplemente atender de manera paliativa, sino debe de tener realmente un cambio integral, ¿no? En la verificación de cifras y estatus antes de presentar, que es muy importante. Antes de nosotros llevar a cabo nuestros balances y demás, los cierres, debemos tener todo soportado, no nada más datos, o sea, no nada más un estado financiero, sino que los estados financieros deben estar soportados. En el caso del comercio exterior, pues hemos visto mucho lo que es la intervención de la Fiscalía General de la República en el caso de los contrabandos de combustible y empresas fachadas. Y ahí es donde quizá nos podamos preguntarnos, bueno, ¿y eso en qué me afecta a mí en mi blindaje o estrategia? Me afecta e impacta que al final del día no sabemos realmente con quién llevamos operaciones, ¿no? Y eso, de manera, declarar de manera inadecuada los productos, la trazabilidad distribuida en diferentes operadores. Pues son algunos de los casos, de manera grupal, para no tocar nombres específicos, que nos ha ido brindando este 2026, ¿no? Estamos a mitad de año y la autoridad nos va a continuar brindando o sorprendiendo, inclusive con la ejecución de herramientas legales que ya existen, ¿no? Eso solamente es una propuesta, ¿no? Si dijimos que cómo desarrollar una estrategia de blindaje fiscal, pues incluso, ¿no? O sea, no es una estrategia que surja de un día para otro, ¿no? Aunque ya pueda pensarse que así es con las nuevas herramientas. Y pudiera ser, ¿no? Pudiera ser, ¿no? De alguna forma o para aspectos didácticos, vamos, aquí lo distribuyo en tareas que pueden ser menos, o sea, naturalmente y es básicamente en diagnosticar, diseñar y operar, ¿no? Para poder primero llevar a cabo una estrategia de blindaje, primero tenemos que mapear los riesgos, ¿no? Y en función de eso realizar todo un diagnóstico para poder identificar y diagnosticar, ¿no? Una vez que lo hemos hecho, pues ya lo diseñamos, ¿no? Diseñamos controles, expedientes, todo lo que necesitamos y pasamos a la operación, ¿no? Regreso, que la operación al final del día debe de haber quien la ejecute y quien se encargue de la supervisión, ¿no? Y para ello, a manera de propuesta, pues, podemos tener 6 métricas que mantienen vivo el blindaje, ¿no? El blindaje no es solamente un manual como los manuales que ahora pide la autoridad, sobre todo la Unidad de Inteligencia Financiera, los manuales de prevención del lavado de dinero. O sea, no es un documento, ¿no? O sea, no es no es el diseño de de un plan, así, de un mapita, sino que es una metodología viva, ¿no? Por eso es que hay que verificar el porcentaje de obligaciones presentadas sin corrección. Y esto es importante. Si recordamos al inicio de esta charla, decíamos que si solamente archivábamos información o revisábamos declaraciones o llevábamos a cabo realmente una estrategia de gestión de riesgo fiscal, ¿no? Cuidar el porcentaje de operaciones críticas con expediente completo. Y esto tiene que ver, regresamos, con la gestión del riesgo, ¿no? ¿Cuál es mi apetito de riesgo, mi tolerancia de riesgo y mi capacidad de riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que soporto o realizo de manera cotidiana? ¿Hasta dónde soy capaz de flexibilizarlo? ¿Y cuáles son los límites que no debo de exceder por ninguna razón? ¿Por qué? Porque se escapa del control. Al final del día, el riesgo no se elimina, ¿no? O sea, no hay algo 100% libre de riesgo. El riesgo se gestiona. Y en la gestión vamos a tener precisamente ese grado de contención. Las alertas, exposición fiscal estimada por el riesgo, gestionar adecuadamente el riesgo nos puede ayudar también a equilibrar la caja, equilibrar los flujos y la cobertura de conciliaciones de manera automatizada, ¿sí? Son algunas métricas para cuidar la trazabilidad, ¿no? Digo, es una propuesta, cada uno vamos incorporando, modificando, haciéndola qué tan compleja o simple o sofisticada en función de las actividades. Eso es lo que va a determinar. Al final,
lo que va a determinar la complejidad de la estrategia es las actividades que llevamos a cabo, ¿no? La inteligencia artificial amplía la revisión, sin embargo, lo- el criterio, quién toma la decisión y quién asume la responsabilidad, sigue teniendo la persona detrás de sí, ¿no? O sea, esto es algo que de alguna manera no podemos traspolar o culpabilizar al software, ¿no? Sino que todo hay alguien que acciona un clic o autoriza o alguien dice, adelante o desecha la propuesta, ¿no? Y por eso es importante tener esas precisiones o puntualizaciones, ¿no? Detectar anomalías, conclusiones legales a la inteligencia artificial, ni la autoridad, proteger los datos fiscales, bancarios, personales, credenciales y secretos empresariales. Y esto me refiero pues al intercambio de información que realizamos con la misma inteligencia artificial. Recordemos por ejemplo, que, se, eh, eh, que toda la base, la gran base, conforme le vamos ingresando información, lo vamos alimentando, ¿no? El riesgo de dejar información sensible dentro de las aplicaciones. Y eso es un punto, por ejemplo, de las políticas es distinto que nosotros, sujetemos, yo como asesor me sujete a un donde la transferencia a terceros va a ser con aquellos que sea estrictamente obligatorio, como puede ser a lo mejor como misma en algunos casos, a que la exposición sea para alimentar una herramienta de GPT, ¿no? Conservar la trazabilidad, y esto regresamos, establecer reglas o un modelo para ello y toda la mecánica para poder llevar a cabo esto, ¿no? El compromiso va a empezar a final con una operación concreta, ¿no? Y esto es un apunte, ¿no? Y es un apunte eh, eh, para llevarlo de tarea, ¿no? Si se, de alguna manera. Temas como esto, con estrategias de blindaje, incluso a poder aterrizarlos como si fueran un taller, ¿no? Elijan una operación, elijan quién va a ser o sea, un dueño, elijan quién va a hacerse cargo de ella y hay que darle seguimiento, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder ir generando esa sensibilización y esa implementación, ¿no? Y no es que se deseche, no es que los asesores fiscales, contables, aduaneros no seamos importantes, ¿no? Al contrario, o sea, acompañamos a las empresas. Pero también es muy importante que el empresario, el comerciante, profesionista esté sensibilizado de la necesidad del control, ¿no? Que tiene un porqué y cambiar, pensar, nunca me ha pasado, todavía pensar en una actitud reactiva, ¿no? Nunca me ha pasado y al final del día si me pasa, ¿cuánto me va a costar? O sea, ese es un pensamiento reactivo. Es pensar en cómo lo preveo, es pensar en lo que necesito tener claro, lo que necesito perfilar, es pensar en tener la documentación, tener la información, lo que tengo obligación y derecho a tener, ¿no? Esa información que es compartible y que a veces por confidencialidad se puede decir se puede pensar o señalar que no se debería de compartir por riesgo. Ah, bueno, para eso existen la confidencialidad, los controles de confidencialidad, ¿no? Finalmente, ya a modo de conclusión de esta charla, el blindaje fiscal es anticipar y sostener decisiones reales, ¿no? Y aquí voy a tener dos conclusiones, ¿no? Dos conclusiones de alguna, o dos precisiones, ¿no? Antes de pasar a las conclusiones. Es decir, es orden, congruencia y evidencia, ¿no? No es opacidad ni promesa de no revisar eso. O sea, el blindaje no es para que no me revisen, ni tampoco ni tampoco se pudiera calificar al profesionista, al asesor o al empresario
como que en función del no haber tenido una revisión. O sea, no podemos calificarlo de esa manera, ¿no? Actualmente. Es defensa inteligente, es estar preparado para explicar, probar y corregir a tiempo. Eso es el blindaje. Es también sustancia, trazabilidad y gobierno, ¿no? Cuando los datos, los documentos y la operación cuentan la misma historia, el cumplimiento va a proteger la rentabilidad. Todos los negocios, todas las operaciones económicas, pues, están diseñadas para generar ganancia, ¿no? O sea, al final lo que buscamos con una actividad económica, lo que busca el comercio es mover, ¿no? Mover todos esos capitales, ¿no? Y lo que debemos tener siempre presente es la responsabilidad que esto genera y sobre todo el cuidado para que podamos mantener negocios y operaciones rentables, ¿no? Y que al momento de una incidencia, pues entonces podamos poder atenderla, ¿no? Entonces, en esas dos líneas, a modo de una idea, claro que no de una definición, pues al final podemos definir a quién puede definir blindaje fiscal como una estrategia para responder ante los requerimientos de la autoridad o como un diseño de un traje a la medida. Realmente dos ideas es anticipar y sostener decisiones reales. ¿Sí? Es prevención, es gestionar el riesgo y es estar preparado para cuando se presente en una revisión o una facultad de comprobación. ¿No? Ya a modo de conclusión, ya para ir cerrando, pues bueno, que aquí los escenarios, hay que establecer escenarios. Para la sorpresa, la rentabilidad fiscal se administra con escenarios eh, eh, y decisiones anticipadas, no es caer en la paranoia, simplemente se establece escenarios. La sustancia económica, una estrategia defendible, explica qué beneficio económico razonablemente esperado existe y es ahí donde regreso. Para que pueda haber una planeación, un beneficio fiscal, debemos de cuidar adecuadamente nuestra planeación financiera, ¿no? Debe existir la congruencia integral, esta parte de contar la historia de manera adecuada, de ser congruente y evidencia responsables, ¿no? Regreso, no se busca ocultar las revisiones, ¿no? Es eh, exige que exista una base legal sólida, que se tiene, simplemente es armarla, es identificarla. ¿Para qué? Para poder tener una ejecución real, evidencia y también identificar responsables. O sea, no responsables en el sentido de a quiénes culpabilizar, ¿no? Sino responsables en el sentido de quién da seguimiento, ¿no? Hoy en día a lo mejor todo lo descargamos en el contador o en el abogado o en los dos o en el administrador. Y en función de ello, si ya tenemos identificado quiénes son los que se encargan de autorizar, tomar decisiones o demás, pues bueno, ahí es donde inicia la sensibilización, es donde se tiene que reforzar estos mecanismos de control y de evaluación y de planeación. ¿Qué debemos poder explicar con todo esto? Pues bueno, planteemos cada caso sin datos sensibles, operación, propósito, evidencia, riesgo y siguiente control, ¿no? Que es lo que debemos de estar cuidando, ¿no? Y en alguna de las fuentes oficiales y pues hasta aquí sería toda mi intervención. Muchas gracias por su atención, gracias por el espacio y por recordarles que estamos a sus órdenes para poder atenderlos, ya sea en Incomex con los profesionistas adecuados y que podamos responder a sus inquietudes para poder llevar a cabo eh, mejor control en la operacionalización de sus negocios y estrategias que nos lleven a un mejor cumplimiento y gestión de riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Ángel, muy interesante, muy integral la presentación, muy completa, felicidades. Vamos a iniciar el espacio de preguntas y respuestas, si te parece bien, así que invitamos a todas las personas que tengan algún comentario a hacerlo en este momento para que no se vayan a quedar sin respuesta, Luis Ángel. Y si te parece, pues iniciamos con un primer planteamiento. Nos comenta aquí José Jesús Contreras. El blindaje sería para que en caso de una revisión, esta tenga un menor impacto o tenga un cero impacto. Pues el blindaje sería, en el caso de la revisión al impacto, estaría en función de qué es lo que se esté revisando concretamente, ¿no? Y en función de ello es cómo se estaría aminorando, ¿no? Si es comprobar
alguna deducción y tenemos todos los entregables, pues entonces sería cero. No lo daría de cero impacto porque al final la revisión misma ya es un impacto, ¿no? Simplemente la trascendencia es, se le tendría a la autoridad los elementos Creo que se está cortando, necesarios creo que estás cortando un poco, Luis Ángel. para poder responder adecuadamente. No todo es facto de carácter, ¿no? ¿Nos escuchas, Luis Ángel? Parece que tenemos problemas técnicos con Luis Ángel. Vamos a esperar un poco a ver si recuperamos su señal. Tenemos por aquí dos preguntas más, entonces si hay alguien que tenga un comentario, un planteamiento, pues insisto, los invitamos a que lo vayan haciendo. Además, pues invitarles si les interesa tener más contacto con Luis Ángel para alguna asesoría o algún servicio, pues ahí en la pantalla ven sus datos, su correo electrónico que es luis.angel.samar.abrica@gmail.com y ya se me perdió acá su número de teléfono. Yo creo que ahorita regresa Luis Ángel. Vamos a darles un momento más. A ver si regresa, si no, pues de todas maneras ya saben, guardamos las preguntas para que sea Luis Ángel quien se ponga en contacto con ustedes para responder. Vamos a comunicarnos con él a ver si hay oportunidad de que regrese. Pues aprovecho el espacio a todas las personas que nos están siguiendo para platicarles que tenemos, ya está por acá Luis Ángel. ¿Ahí nos escuchas, Luis Ángel? Sí, aquí estoy. ¿Sí nos escuchas? Sí, 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 aquí lo escucho. Ah, perfecto. Sí, te estabas cortando un poco ya en la parte final de la respuesta, pero si te parece, vamos con otra pregunta que me parece también interesante. Aquí plantea una persona, dice, muchas gracias. ¿Cuál es la sugerencia para explicarle al corporativo y dirección, eh, pues esto que planteas y estas recomendaciones que muchas veces las áreas de compliance pues resulta un poco difícil escalar el tema, ¿no? Para que haya eco en los puestos directivos o en el corporativo, ¿no? Sí, es complejo, ¿no? O a veces viene la pregunta de todo muy bien diseñado, ¿cómo se vende, ¿no? Sí, una de las formas para poder explicar que, al menos en lo particular, ha funcionado más es con la comparación de otros casos, ¿no? Con la comparación de otras, lo que ha llegado a suceder a otras empresas, ¿no? Y, y sobre todo por la obligación de revelación de información y algunas situaciones que han sido del dominio público, podemos tomar de referencia para poder explicar la necesidad de implementarlo, ¿no? Y además por los mismos cambios que la ley misma establece, ¿no? La misma ley ya nos da ese punto de partida de obligación, aterrizándolo con con los casos que se han presentado, ¿no? Bien. Preguntan también, dice, ¿cuál es la estrategia recomendada para el área de nómina? Estoy en el área de recursos humanos. Bueno, para nóminas estoy en el área de recursos humanos, pero me toca ver mucho la parte fiscal de la nómina, me imagino que se refiere. Estrategia recomendada. Bueno, yo ahora sí que te diría que primero habríamos que iniciar por revisar los contratos, ¿no? O sea, habrá que comenzar revisando los contratos de trabajo que últimamente se han tenido de alguna manera, lo vamos replicando, pero hay que revisarlo conforme contra las actualizaciones, ¿no? Ya para diseños mayormente sofisticados o a lo mejor para ver un caso concreto, ya después se podría consultar, ¿no? Pero yo lo primero que te diría es iniciando por la revisión del contrato, ¿no? Como bien, y sí, ahora con las reformas y con las modificaciones en materia laboral, pues van a ser necesarios bastantes ajustes y se vienen otras obligaciones muy importantes, ¿no? Aquí nos Sí. comentan, nos interesa el tema de estrategias en el REPSE. Bueno, pues pueden escribir al correo que está en la pantalla de Luis Ángel.
También puede escribirnos en Comex y con gusto vemos esa parte. Mi correo es sramirez@incomex.org.mx. Y preguntan por acá, para iniciar en la gestión del riesgo, ¿podría recomendar alguna bibliografía o material de apoyo para hacer propuesta de su importancia en la empresa? Pues en cuanto a la bibliografía, ahora sí que normalmente la vamos a encontrar con el nombre de management, ¿no? O risk management, ¿no? Entonces ahí es donde, pues ahora sí que todo lo que encontremos es formulaciones del riesgo, ¿no? Como punto de partida. Algo más aterrizado es el Consejo Coordinador Empresarial. Tiene publicaciones también muy interesantes en relación a gestión de riesgo, que son obligatorias para las entidades financieras, pero que también se pueden tomar como referencia para cada entidad, ¿no? Para cada empresa. Es ahí lo que yo recomendaría de bibliografía. Muy bien. Preguntan, ¿qué pasa cuando tenemos el blindaje, pero desde el punto de vista de la autoridad no es suficiente y te restringen los sellos o los certificados de sello digital? Ahí es un tema interesante porque eso me trae de punto lo que se debe comprender o entender por papeles de trabajo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando se tiene un blindaje? La autoridad final no debe dejar a ambigüedad lo que está revisando, ¿no? Entonces, hay algo que realmente o no está viendo o no se está presentando, ¿no? Y a veces pudiese llegar a existir un exceso, pero para poder determinar ese exceso, aún teniendo una estrategia de blindaje y que posteriormente llevaría a la mejora, habría que ver específicamente si no se ha agotado algo o si no se está viendo algo, ¿no? Porque, por ejemplo, este amparo que llegó a la determinación de la tesis de papeles de trabajo, al final el tribunal termina diciendo que papeles de trabajo, en el caso concreto es una empresa que le solicitan estados financieros, los presenta, y la autoridad dice que no es suficiente, y la empresa dice que sí son suficientes, y la autoridad le dice que papeles de trabajo es mucho más amplio, y el tribunal dice que papeles de trabajo, que sería ambiguo y exhaustivo y ocioso que la autoridad definiera con detalle un catálogo, ¿no? Considerando que artículo 33 del Código de Comercio y 28 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Y eso llevó inclusive a incorporar que la cotización, que la propuesta que del proveedor es papeles de trabajo, ¿no? Entonces, regresando a ello, habría que ver específicamente qué no está viendo la autoridad o qué nos está entregando para entonces determinar si el blindaje se debe de ajustar, ¿no? Bien. Luis Ángel, voy a juntar aquí dos comentarios que hacen dos personas que me parece importante o útil juntarlos. Primero nos comenta Brenda, muchísimas gracias. Es información súper importante. La trazabilidad ha pasado de ser una medida de cumplimiento legal a un activo estratégico fundamental para el éxito de las empresas, que es en gran medida lo que comentabas, ¿no? Y por otra parte, José dice, muy interesante los temas y puntos que se tocaron. Algo importante es no confundir como parte del blindaje el tema de los amparos que algunos abogados promueven. Entonces me parecieron 12 puntos interesantes. Luis Ángel, no sé si tengas un comentario ahí para complementar. Sí, digo, muchas gracias por los comentarios. En cuanto a este tema de los amparos, es interesante. Digo, yo regreso. O sea, no, la prevención, una cosa es la prevención, que es la estrategia, el blindaje, y la otra cosa es la reacción, ¿no? Y en la reacción ya tenemos lo que es el amparo, ¿no? Como uno de los mecanismos. O sea, y al final del día, lo que nosotros debemos estar centrados es en cómo no llegar a eso, ¿no? O sea, cuando el litigio es una herramienta así, y no es que después me señalen por no recomendar la defensa legal, pero la defensa legal no solamente es combativa en un tribunal, ¿no? La defensa legal es desde el diseño adecuado, estructurado, consciente de cumplimiento, ¿no?
Podemos aprender de los amparos, claro. O sea, acabo de citar uno en relación a papeles de trabajo, ¿no? Y eso nos va ayudando. Pero la prevención es lo que nos va a poder ubicar en disminuir lo que es la reacción, ¿no? Eso es lo que puedo comentar en relación a lo de los amparos, ¿no? No es siempre irnos directamente a lo contencioso, ¿no? Es, primero, es revisar una mirada hacia adentro de cómo está nuestra ingeniería o estructura legal, contable, financiera, fiscal, ¿no? Muy bien, gracias, Luis Ángel. Pregunta Joel, maestro, ¿crees que en un corto plazo la autoridad utilice la información de contabilidad electrónica mensual para realizar sus cruces de información? Y en el caso de deducciones, los gastos atípicos. Sí, sí, sí. O sea, en corto plazo sí lo hace y lo está haciendo con las auditorías electrónicas, ¿no? O sea, la autoridad cada vez está tomando mayor atención y gusto por las revisiones electrónicas por el simple hecho de que son más rápidas, más económicas para la misma. Muy bien. Y preguntan acá, este es anónimo, dice, ¿cuál es la recomendación documental para comprobar la materialidad en caso de una devolución de un producto y expedir la nota de crédito? Una pregunta bastante específica. Me tocó en una ocasión leer la recomendación de pedirle al cliente su ID. Bueno, no sé si coincidas, Luis Ángel, pero aquí creo que tendríamos que tener un poco más de contexto, pero no sé si tengas un comentario este aquí. Pues sí, pero es muy específica. La recomendación documental, pues ahora sí que es hablando del producto, hablando desde la propuesta, ¿no? Hablando desde la propuesta o con la documentación, desde la cotización, al momento de que identificas a cliente, pues bueno, ya tienes su RFC, no propiamente habrá que ver a lo mejor, no sé si había un tema ahí de identificación de la persona misma, de dudas sobre existencia, pero en documentación es desde la propuesta, cotización, incluso correo, toda esa es la información que se tendría, ¿no? Inventario, sí. Muy bien, pues aquí nos dice José, muchas felicidades, maestro, por su excelente ponencia. Y pues también te reiteramos en Incomex, Luis Ángel, la felicitación por esta presentación y el agradecimiento por la confianza y por haber participado el día de hoy con nosotros. Vamos a concluir hasta aquí con la transmisión, pero pues invitarte a que vuelvas a utilizar este espacio para compartir conocimiento con todas las audiencias de Incomex. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Saúl, por la invitación y por los contratiempos ahí de la conexión propios de esta modalidad, pero igual estoy a sus órdenes y invitándole también al auditorio a que se acerque a asesoría y sobre todo organismos especializados para poder tener mayores y mejores operaciones, sobre todo el cuidado de las mismas, ¿no? Anterior, muchas gracias. Gracias nuevamente, Luis Ángel, y a todas las personas que se conectaron el día de hoy. También muchas gracias por la confianza. Les comentaba o les iba a comentar hace un ratito, tenemos la semana próxima dos webinars muy importantes. El primero es sobre expediente electrónico de comercio exterior. Por ahí nos escriben si gustan registrarse. Y la e-firma en los trámites del IMSS, también un cambio recientemente anunciado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues nada, sería todo por nuestra parte el día de hoy. Los invitamos a seguir pendientes, como siempre, de la comunicación que evite Comex y nos vemos y escuchamos la próxima. Muchas gracias. Gracias, Luis Ángel. Muchas gracias. Buenas tardes.